¡Atención México! Sheinbaum pulverizó en 24 horas lo que el PAN tardó años en construir. Su última jugada desesperada acaba de explotarles en la cara. Y lo peor para ellos apenas comienza. Lo que acaba de ocurrir no es un comunicado de partido, es una declaración de guerra en dos frentes simultáneos. Mientras Washington aumentaba la presión sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum, el PAN, el mismo partido que nunca pudo derrotarla en las urnas, exigía investigaciones contra el hijo del expresidente más popular de la historia reciente de este país. Dos frentes, un mismo momento, una misma semana. Eso no fue casualidad. Sheinbaum lo vio venir, lo analizó, y antes de que el cerco se cerrara, ella ya había trazado la respuesta que ningún estratega del viejo régimen tenía en sus modelos. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. La ofensiva no llegó de un solo frente, llegó de dos al mismo tiempo. Y esa coordinación entre la presión extranjera y la oposición doméstica es exactamente lo que Morena acaba de documentar, nombrar y convertir en arma política. ¿Cuándo fue la última vez que un partido gobernante en México nombró en público la alianza entre sus adversarios internos y una potencia extranjera, sin miedo, sin ambigüedad, sin diplomacia de papel? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum y es la que los medios no quieren publicar. Pero la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder, no décadas, solo años. Durante 72 años de gobiernos del PRI y después 12 años de alternancia con el PAN, México tuvo un modelo de relación con Washington que podría describirse en una sola palabra: sumisión rentable. No era ignorancia, era cálculo. Las élites políticas mexicanas entendieron desde muy temprano que su supervivencia dependía de no incomodar al vecino del norte. Las privatizaciones, los tratados comerciales asimétricos, la guerra contra el narcotráfico diseñada en Washington y ejecutada con sangre mexicana, todo formaba parte del mismo manual. El manual del patio trasero. Bajo ese esquema, cuando Washington presionaba, México cedía. Cuando Washington exigía, México negociaba en privado y entregaba en público. Y cuando algún político mexicano se atrevía a levantar la voz, el viejo régimen lo disciplinaba rápidamente. Ese era el orden, ese era el trato no escrito. Y entonces llegó la cuarta transformación. Primero con López Obrador, que rompió la liturgia de la sumisión con una retórica que muchos leyeron como provocación, pero que en realidad era el inicio de un reposicionamiento estratégico. Luego con Sheinbaum, que heredó ese reposicionamiento y lo convirtió en arquitectura diplomática. La diferencia entre los dos gobiernos anteriores del PRI y el PAN respecto al actual no es de tono, es estructural. Los gobiernos del viejo régimen necesitaban la aprobación de Washington para gobernar. Sheinbaum no. Y eso es lo que tiene en pánico a quienes perdieron el poder en las urnas. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Para entender cómo llegamos aquí, hay que reconstruir la cadena de decisiones que llevó al PAN y a sus aliados a esta posición de debilidad. Porque no fue un error, fueron tres, uno detrás del otro, cada uno más costoso que el anterior. El primer error, semanas antes del posicionamiento de Morena, el PAN tomó una decisión que pareció inteligente en su momento: exigir públicamente investigaciones contra Andrés Manuel López Beltrán, Andy, el hijo del expresidente, por presuntos vínculos con redes de tráfico de hidrocarburos. El cálculo era simple: golpear a la familia López Obrador era golpear a la 4T. Era un flanco que los medios corporativos estaban dispuestos a amplificar. Era la narrativa perfecta: el hijo del presidente honesto vinculado con el huachicol, el mismo crimen que robó combustible de las venas de este país durante años. Lo que el PAN no calculó era esto: al lanzar esa acusación en el mismo momento en que Washington escalaba su presión sobre Sheinbaum, le entregaron a Morena algo invaluable. Le entregaron la narrativa de la coordinación. De pronto, la acusación contra Andy no era solo una acusación, era la pieza que completaba el rompecabezas. Presión externa más ataque interno, en la misma semana, contra el mismo gobierno. Morena no tuvo que inventar nada, solo tuvo que señalarlo. Ese fue el primero. El segundo error lo cometieron cuando ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El segundo error: cuando las presiones de Washington se hicieron públicas, la oposición tomó otra decisión que pareció inteligente:
presentarlas como una derrota de la transformación, celebrarlas, amplificarlas, usarlas como evidencia de que Sheinbaum había fracasado en la arena internacional. El cálculo era lógico dentro del manual del viejo régimen. Si el enemigo sangra, golpea más fuerte. Lo que no calcularon era que ese festejo quedaría documentado. Morena lo registró con precisión quirúrgica en su posicionamiento. La oposición celebra cualquier presión contra nuestro país si considera que puede obtener de ella una ventaja política. No era una acusación genérica, era una descripción de conducta observable, con fecha, con contexto, con testigos. Y en la memoria del electorado de la 4T, celebrar que México pierde es el peor crimen político posible. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. El tercer error. Durante años de oposición, el PAN y sus aliados nunca construyeron una narrativa propia de soberanía nacional. Nunca propusieron un modelo alternativo de relación con Washington que no fuera la negociación discreta y la cesión estratégica. Cuando gobernaron, aplicaron el manual del patio trasero con entusiasmo. Esa ausencia de relato soberano pareció inteligente en el corto plazo. ¿Para qué comprometerse con una postura que podría incomodar a los socios comerciales del norte? Lo que no calcularon era el vacío que esa decisión creaba, porque ese vacío lo llenó Sheinbaum, con una narrativa de soberanía tan sólida, tan anclada en el mandato popular, tan vinculada con la historia de las luchas de este país, que ahora cualquier crítica de la oposición al gobierno suena ante el electorado de la 4T como rendición ante el extranjero. Se equivocaron de forma catastrófica. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras el PAN celebraba las presiones de Washington en los micrófonos, mientras los medios corporativos amplificaban cada señal de tensión diplomática como si fuera el principio del fin de este gobierno, mientras los analistas del viejo régimen especulaban sobre cuándo y cómo cedería Sheinbaum, ella ya estaba construyendo la respuesta, no en una conferencia de prensa, no en un tuit, en el único lugar donde se ganan las batallas geopolíticas reales, en la arquitectura política interna, en la cohesión del bloque gobernante, en el lenguaje preciso con el que se define públicamente lo que está en juego. El primer movimiento fue la definición del terreno. Sheinbaum y Morena decidieron nombrar explícitamente lo que estaba ocurriendo, no una tensión diplomática aislada, sino una ofensiva en dos frentes, el externo y el interno, contra el mandato popular. Al nombrarlo así, transformaron una situación potencialmente defensiva en una oportunidad ofensiva. El gobierno no estaba bajo presión, el pueblo estaba siendo atacado, y esa diferencia lo cambia todo en términos de movilización política. El segundo movimiento fue blindar a Sheinbaum con el mandato popular. El posicionamiento de Morena no habló en nombre del partido, habló en nombre de los votantes. Ninguna presión externa debe colocarse por encima de la voluntad expresada en las urnas. Esa frase no es retórica, es una construcción jurídica y política que convierte cualquier presión externa en una agresión a la democracia mexicana, no a Sheinbaum, a la democracia. El tercer movimiento fue el más silencioso y el más poderoso. Morena emitió un llamado a cerrar filas, no como acto de lealtad partidista, sino como acto de defensa del mandato popular. Cerrar filas con la presidenta es defender el mandato popular. Esa ecuación, Sheinbaum igual a pueblo, es la armadura política más resistente que existe en el México de la 4T. Porque atacar a Sheinbaum bajo esa ecuación es atacar a quienes votaron por ella. Y en un país donde la mayoría votó por este proyecto, eso es un cálculo que ningún adversario puede permitirse ignorar. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es más importante. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó, y el detalle que los medios corporativos no destacaron es este. El posicionamiento de Morena mencionó explícitamente que los grupos opositores pretenden recuperar desde fuera el lugar que el pueblo no les ha otorgado en las urnas. Esa frase es un mapa, le dice al electorado de la 4T exactamente qué está en juego, no un debate político ordinario, sino un intento de revertir por la vía de la presión extranjera lo que no se pudo revertir por la vía electoral. Y eso, en el código político de la Cuarta Transformación, es la definición exacta de traición. El posicionamiento de Morena aterrizó como una carga de profundidad.
no como una declaración más de partido, como un documento político que reencuadró completamente el conflicto. Y la reacción del adversario lo demostró. El PAN, que había apostado a que la acusación contra Andy López Beltrán generaría una crisis interna en la 4T, se encontró de pronto en una posición que no había calculado, convertido en el actor central de la narrativa del injerencismo, no como crítico legítimo del gobierno, como aliado funcional de la presión extranjera. No tenían respuesta preparada para eso, porque el manual del viejo régimen no contempla ese escenario. El manual del viejo régimen asume que la presión externa debilita al gobierno y fortalece a la oposición. Lo que no contempla es un gobierno que convierte esa presión en combustible político, que la documenta, que la nombra y que la convierte en la prueba más poderosa de que el proyecto de transformación está tocando nervios que antes nunca se tocaban. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Pensemos en lo concreto, pensemos en el mexicano que llena su carro de gasolina cada semana, que recuerda perfectamente los años del huachicol, el robo sistematizado de combustible que encareció cada producto, cada tortilla, cada pasaje de camión. El PAN exige investigar a Andy López Beltrán por presuntos vínculos con esas redes. Morena responde que esa exigencia llega coordinada con presiones de Washington. ¿Qué escucha ese ciudadano? Escucha que quienes quieren regresar al poder son los mismos que gobernaron mientras el huachicol florecía, que ahora buscan el poder con ayuda del extranjero porque el pueblo no se los dio en las urnas, y que la presidenta que hoy defiende la soberanía es la misma que fue elegida mayoritariamente precisamente para no volver a ese México. Ese mensaje no necesita explicación, se siente. Y entonces apareció la voz que el viejo México siempre pone a hablar cuando quiere sonar razonable. La oposición, sin nombrar a sus figuras más visibles porque no hace falta, presentó las presiones de Washington como evidencia de fracaso gubernamental. Pidió, entre líneas, una respuesta más conciliadora, una negociación más discreta, un tono menos confrontacional. En el código del viejo régimen, eso se llama pragmatismo. En el código de la Cuarta Transformación, eso se llama rendición. Y Sheinbaum lo sabe, y Morena lo dijo. Y el pueblo que los votó lo entiende perfectamente. La soberanía de México no se negocia, no en privado, no en público, no bajo presión, no bajo ningún argumento que venga envuelto en la bandera del pragmatismo. México ya no está solo en esa postura. La Cuarta Transformación construyó en años lo que el viejo régimen fue incapaz de construir en décadas. Una mayoría política que entiende la soberanía no como concepto abstracto de libro de texto, sino como condición de vida concreta, como el precio de la gasolina, como el empleo de sus hijos, como el hospital que funciona o no funciona, como el derecho a votar por un proyecto y que ese proyecto no sea revertido desde afuera. Porque lo que vamos a desmenuzar ahora es lo que ningún noticiero convencional va a tomarse el tiempo de explicar: la arquitectura completa del movimiento. Cuando Morena emitió su posicionamiento, muchos lo leyeron como un comunicado de defensa. Un partido respaldando a su presidenta bajo presión. Normal, predecible, poco relevante. Se equivocaron de lectura. Lo que ocurrió fue la activación de un mecanismo político que llevaba meses siendo construido en silencio. No fue una reacción, fue la ejecución de un plan que tenía 3 piezas y que solo se vuelve visible cuando las ves juntas. La primera pieza era la redefinición del conflicto. Sheinbaum y Morena necesitaban que el electorado de la 4T no leyera las presiones de Washington como un problema diplomático, frío, técnico, lejano, sino como una agresión directa al mandato popular. Para lograrlo, el posicionamiento ancló el conflicto en el lenguaje de la democracia, el derecho de la población mexicana a conducir el rumbo del país a través de sus propias instituciones. Sin esa pieza, el resto no funciona, porque si el conflicto es diplomático, Sheinbaum puede perder. Si el conflicto es democrático, el pueblo no puede perder. La segunda pieza era exponer la coalición adversaria. No bastaba con rechazar la presión externa, había que nombrar quién adentro de México estaba usando esa presión como arma electoral. El posicionamiento lo hizo con precisión. Pretenden encontrar en el extranjero la fuerza que no tienen dentro de México. Esa frase conectó 2 actores, Washington y el PAN, en una sola narrativa. Juntos crean algo más poderoso que la suma de sus partes.
la imagen de una conspiración bifronte contra la voluntad popular. La tercera pieza es la que nadie vio y es la que hace el movimiento irreversible. Morena convirtió el respaldo a Sheinbaum en un acto de identidad colectiva. Cerrar filas con la presidenta es defender el mandato popular. Esa ecuación no es solo política, es tribal. Le dice a cada votante de la 4T que su lugar en este conflicto ya está definido, que no hay zona gris, que o defiendes el mandato que tú mismo depositaste en las urnas o te sumas, consciente o inconscientemente, al bando de quienes quieren revertirlo desde afuera. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable, pero hay una dimensión de este movimiento que ningún análisis ha desarrollado todavía, y es la pregunta que debería estar en los titulares de todos los medios de este país. ¿Es este el primer episodio de este patrón? ¿O estamos viendo la repetición de un mecanismo que ya se usó antes contra la 4T? Porque si revisas los momentos de mayor presión externa sobre este gobierno, cada vez que Washington escaló el tono, cada vez que alguna agencia o funcionario estadounidense filtró información comprometedora sobre actores cercanos a la 4T. El PAN apareció en las primeras 48 horas, amplificando, exigiendo, celebrando. No una vez, no dos veces, como patrón. Y esa pregunta, si estamos ante una coordinación sistemática o ante una serie de coincidencias, es la que vamos a responder en el próximo video con documentación concreta. Porque la respuesta cambia todo lo que creemos saber sobre cómo opera la oposición en el México de hoy. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. No estamos hablando de un comunicado de partido, estamos hablando de un momento bisagra. De uno de esos instantes en que la historia de un país dobla hacia una dirección que ya no puede revertirse fácilmente. Y tiene tres dimensiones. Las tres importan, las tres te tocan. Primera dimensión, el ciudadano mexicano. Para el trabajador que paga impuestos, para la familia que construyó su patrimonio con décadas de esfuerzo, para el joven que votó por primera vez en 2024, convencido de que este ciclo era diferente. Lo que acaba de ocurrir es una confirmación. La confirmación de que el gobierno que eligieron no va a doblar las rodillas ante la primera presión extranjera. Eso no es menor. En un país con la historia de México, 72 años de un partido que negoció la soberanía en privado y la vendió en cuotas, que una presidenta electa con mayoría histórica diga públicamente que ninguna presión externa se coloca por encima de la voluntad popular, es en sí mismo un hecho político sin precedente reciente. Segunda dimensión, México como nación. Lo que Sheinbaum acaba de hacer a través de Morena y de su postura institucional es fijar una línea roja en el mapa de las relaciones exteriores de este país. Esa línea dice lo siguiente: México tiene un gobierno electo por mayoría. Ese gobierno tiene un mandato y ese mandato no es negociable bajo presión externa, bajo amenaza económica, ni bajo ninguna forma de coerción que provenga de actores que no fueron votados por el pueblo mexicano. Eso cambia la geometría de cada negociación futura, con Washington, con los organismos financieros internacionales, con cualquier actor que en el pasado asumió que México era un interlocutor que cedía cuando se le apretaba lo suficiente. El patio trasero se convirtió en potencia. Tercera dimensión, el mundo. México no está solo en este tipo de presiones. Hay decenas de gobiernos en el sur global que enfrentan exactamente el mismo patrón: presión externa coordinada con oposición interna para revertir mandatos populares que incomodan a los centros de poder tradicionales. Lo que México está haciendo, nombrar ese patrón, documentarlo, convertirlo en narrativa política articulada, es un manual que otros gobiernos están observando con atención. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. Y en medio de todo esto, llegó la voz que más importa, la de Claudia Sheinbaum. No con un discurso largo, no con una conferencia de emergencia, con la precisión de quien ya ganó la batalla antes de hablar. La postura oficial del gobierno, articulada a través de Morena con su respaldo explícito, fue esta: la relación de México con otros países debe basarse en la cooperación y el diálogo, sin aceptar órdenes o condicionamientos del extranjero. Analiza cada palabra, porque ninguna está ahí por accidente.
Cooperación y diálogo, no confrontación, no ruptura. Sheinbaum no le está declarando la guerra a Washington, le está ofreciendo una relación de iguales. Eso es diplomacia de alta precisión, rechazo a la presión sin cierre de canales, firmeza sin imprudencia. Sin aceptar órdenes, no rechazando sugerencias, no evaluando condiciones. Órdenes. Esa palabra es un mensaje directo a los funcionarios en Washington que creyeron que México seguía operando bajo el manual del patio trasero. Ni condicionamientos del extranjero. Y aquí está el tercer nivel del mensaje. No solo rechaza las órdenes explícitas, rechaza los condicionamientos implícitos, las presiones veladas, los acuerdos no escritos que el viejo régimen honraba en silencio. Cuando dijo esto, Sheinbaum no estaba hablando solo de la coyuntura actual. Estaba enviando un mensaje directo a cada actor, interno y externo, que apostó a que este gobierno eventualmente cedería. El tiempo de la sumisión terminó, no como consigna, como política de Estado. La declaración fue también un mensaje hacia adentro, hacia los medios corporativos que presentaron cada presión externa como evidencia de debilidad gubernamental, hacia los analistas del viejo régimen que recomendaban negociar en privado y callar en público, hacia la oposición que celebró cada señal de tensión como si fuera una victoria propia. El mensaje fue simple y contundente. México ya no está solo, y quienes apostaron a lo contrario se equivocaron de país. Esto es, Sheinbaum no improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó, y cuando habló ya había ganado. Afuera todo parecía normal, adentro la arquitectura ya estaba lista, pero hay un hilo que todavía está suelto, y es el más importante de todos. El PAN aseguró tener elementos sobre presuntos vínculos de Andrés Manuel López Beltrán con redes de tráfico de hidrocarburos. Esa acusación está sobre la mesa, no ha sido respondida formalmente, no ha sido investigada públicamente, no ha sido archivada, está ahí. Y la pregunta que Washington, el PAN y los medios corporativos no quieren responder es una sola. ¿Qué hay realmente en ese expediente? ¿Es evidencia sólida que justifica una investigación formal o es el instrumento de presión política más conveniente que la oposición ha encontrado en meses, lanzado exactamente en el momento en que Washington escalaba su ofensiva? Esa respuesta ha estado a punto de llegar, porque los tiempos políticos no esperan. En los próximos días, la 4T tendrá que decidir cómo responde institucionalmente a esa acusación. Si la ignora, la oposición dirá que protege a los suyos. Si la investiga, abre un frente interno que sus adversarios llevan semanas intentando activar. No hay respuesta fácil. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. México llegó a este momento con una mayoría parlamentaria sólida, con una presidenta con niveles de aprobación que ningún gobierno del viejo régimen hubiera soñado mantener bajo esta presión, y con una narrativa soberanista que ha demostrado tener más tracción popular que cualquier argumento que la oposición haya podido construir en años. Ahora tiene algo más. Tiene documentado, en blanco y negro, el patrón de coordinación entre la presión extranjera y la oposición doméstica. Y lo que se viene en las próximas semanas va a exigir usar todo eso, porque Washington no ha dicho su última palabra. El PAN no ha presentado formalmente su expediente, y el tablero de la negociación bilateral entre México y Estados Unidos tiene fechas concretas, reuniones agendadas y decisiones pendientes que van a definir la relación entre los dos países para los próximos años. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente eso. ¿Qué viene en la agenda bilateral México-Estados Unidos? ¿Qué tiene el PAN realmente en ese expediente contra Andy López Beltrán? ¿Y por qué las decisiones que se tomen en las próximas semanas van a determinar si la línea roja que Sheinbaum acaba de trazar se convierte en política de Estado permanente o en el primer capítulo de una negociación que todavía no termina? Porque lo que está a punto de pasar en esa mesa lo va a cambiar todo y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Recapitulemos, porque este video tuvo muchas piezas y todas encajan. Lo que ocurrió: el gobierno de Estados Unidos aumentó la presión sobre Claudia Sheinbaum. En ese mismo momento, el PAN exigió investigaciones contra el hijo del expresidente más popular de la historia reciente de México, por presuntos vínculos con redes de tráfico de hidrocarburos. Morena respondió con un posicionamiento que nombró ambas ofensivas, las conectó como patrón
y llamó al pueblo de México a cerrar filas con su presidenta. No fue una reacción defensiva, fue la ejecución de un plan, como ocurrió. Sheinbaum y Morena construyeron en 3 movimientos simultáneos la respuesta más poderosa que un gobierno puede dar ante este tipo de presión. Redefinieron el conflicto en términos democráticos, expusieron la coalición adversaria y convirtieron el respaldo a la presidenta en un acto de identidad colectiva para millones de votantes. No más fuerte, más inteligente. El resultado es que el PAN, que apostó a debilitar a Sheinbaum con una acusación de alto impacto, terminó la semana convertido en el actor central de la narrativa del injerencismo. Y Washington, que esperaba una respuesta conciliadora, recibió una línea roja trazada con precisión quirúrgica. ¿Por qué importa? Porque lo que acabamos de ver no es solo política mexicana cotidiana, es el registro de un cambio histórico en la manera en que México se relaciona con el poder externo. Durante décadas, el manual fue claro: cede en privado, negocia en silencio, mantén las apariencias en público. Ese manual construyó 72 años de un régimen que negoció la soberanía en cuotas y la entregó pieza por pieza. Sheinbaum cerró ese manual. Lo que estamos presenciando en tiempo real, en esta semana, en este conflicto, es la consolidación de un México que entiende la soberanía no como retórica de discurso, sino como condición operativa de gobierno. Y eso, para quienes votaron por este proyecto, es exactamente lo que pidieron en las urnas. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa. El que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. Y antes de irte, dime en los comentarios, ¿crees que el PAN va a presentar formalmente ese expediente contra Andy López Beltrán? ¿O es solo un instrumento de presión que se va a diluir en cuanto Washington baje el tono? Escríbelo abajo, porque tu análisis también importa. Al inicio de este video hicimos una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que un gobierno en México nombró en público, sin miedo y sin ambigüedad, la alianza entre sus adversarios internos y una potencia extranjera? Ahora tienes la respuesta. Hoy, ¿qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación?